ser ese ahí. Voy a encender la luz. Sí, no hay mucho que decir, ¿no? Sabemos lo que es eso. Es un cementerio que está justamente en el centro de la ciudad. Justamente en el centro de la ciudad. Si echamos mano a la historia, en el año 1984 se celebró en Sarajevo las Olimpiadas de Invierno. Símbolo de unidad, símbolo de comunicación, de unión, de culturas, de idiomas y de naciones. Fueron uno de los Juegos de Invierno más laureados y mejor preparados de la historia. Lo que fue en un tiempo un símbolo de unión y de comunión y de relación unos con otros, más tarde, en el año 1990, se convirtió en el fracaso de la política, en el fracaso de la religión, en la incomprensión de unos con otros y en la supremacía de unos sobre otros. Y eso fue el resultado de quererse unos ser más importantes que otros y de intentar pensar mi idea y mi forma de pensar es por encima de la tuya. Y como no te tolero, te tengo que matar. Y ese es el resultado de eso. Resultado de la incomprensión, de la intolerancia, de intentar ponerse unos por encima de otros. Cuando yo tomé este vídeo, algunos hermanos de los que fuimos a ver este sitio oraron y pidieron a Dios. Y honraron a Dios en el cementerio. Y me produjo una impresión extraordinaria de ver las posibilidades que tenemos de convertir de nuevo nuestra realidad en una realidad de cercanía, de comunicación, de unión, de entendimiento, de relación, por medio de lo que hemos recibido. Somos productos de la misericordia de Dios. Tú no eras así. Dios pasó por tu vida y probaste la gracia y la misericordia de Dios. Hizo de ti un hombre y una mujer de fe. Que has podido probar lo que Dios es en sí. Y por medio de la gratitud con la que Dios nos ha tratado a nosotros, es algo que tenemos que reproducir en aquellos que están en la necesidad de recibir lo que Dios te dio a ti. Que es para compartir, que no es para que te lo quedes y lo grabes en la memoria de tu vida y lo guardes en el rincón más escondido de tu casa, sino que es para compartir. Y cuanto más das, más se llena el interior. Cuanto más compartes, más Dios te da. Y ese vídeo que hemos visto a mí me cautivó, como me impresionó muchas de las cosas que vimos allí. Pero esa fue una que a mí me marcó mucho. Porque es el resultado de la animalada más grande que los hombres pueden cometer contra sus propios semejantes. Sin miramiento, sin respeto, sin ningún tipo de interés de poder mirar por el favor del otro. A mí eso me produjo cierta inquietud, porque la verdad es que Dios nos ha dado una noticia, un evangelio tan rico y de tanto valor, que nos tiene que motivar a poder decir dónde llevo esto que Dios me ha dado y a quién se lo llevo. En el mundo que vivimos se está produciendo un alejamiento del hombre con el hombre y de la sociedad con la misma sociedad. Nos hemos individualizado mucho. Hemos cambiado la relación, el abrazo, la cercanía, el beso, el cómo estás, por un mundo virtual a través de las redes sociales que es permitirme de lo más falso e irreal que tú te puedes imaginar. Por lo menos desde el punto de vista que yo observo y luego que te toca vivir la realidad. Hemos convertido un mundo muy lejano los unos de los otros.
Sin embargo, el evangelio que hemos recibido es todo lo contrario. Es vivir la cercanía del uno con el otro y poder abrazar a aquellos que no se lo merecen. Fíjate qué interesante. Porque inmerecido eres tú. Dios te dio cuando no te lo merecías. No es que ahora hayamos cogido una categoría superior, sino que ahora somos gente que, habiendo probado la gracia de Dios y la misericordia de Dios, tenemos para entender al que no se lo merece y está en la misma posición que nosotros hace muchos años podíamos estar. Pero ahora tenemos una experiencia de haber vivido la gracia de Dios en nosotros. Fuimos extranjeros, fuimos peregrinos, fuimos gente lejana, fuimos gente tal. Y Dios nos recogió. No nos pidió un currículum, ni nos pidió nuestro historial, sino que nos amó de manera inmerecida, para que pudiéramos entender a aquellos que no se merecen, igual que nosotros, vivir cerca de Dios. Pero lo que a mí en esta mañana me gustaría compartir es cómo hacer con lo que Dios me ha dado en un mundo tan diverso, tan plural, tan cambiante y tan diferente que nos ha tocado vivir. Porque lo que nos ha tocado vivir es una realidad y cuanto antes la aceptemos, mejor. Le decíamos a los hermanos de Venezuela antes, al principio, le decía, hace 40 años los extranjeros aquí en Antequera eran nuestros familiares que venían de Madrid y de Barcelona a ver a sus propios familiares. No había nadie. ¿Os acordáis los catalanes con la sandía debajo del brazo? ¿Sí o no? Todo el mundo temíamos que vinieran a visitarnos porque se tiraban un mes en nuestras casas y compraban una sandía y había que cargarse con todos los gastos de ellos. Sí, eso era una realidad. ¿Sí o no? Por lo menos en mi casa lo vivíamos. Venía mi familia de Barcelona y traían aquí. María, le decían a mi madre, ¿qué te traigo una sandía? Y metían 7 en mi casa a comer y beber un mes. Eso eran los extranjeros. Para nosotros eran los grandes extranjeros. Sin embargo, la realidad que nos ha tocado vivir es una realidad bien distinta. Ahora estamos rodeados de una diversidad y de una pluralidad y de una diversidad de gente que ni la hemos llamado, ni la hemos buscado, pero están entre nosotros. Así que nos toca hacer un ejercicio de integración, de comunicación, de cercanía, de abrazar al que no es como tú. Que normalmente será el mundo entero menos tú. Todo el mundo es diferente. Dentro de lo que a mí en esta mañana me gustaría compartir es la capacidad de no mirar a un lado y obviar la realidad. La Iglesia y nuestra vida de fe tiene la capacidad dada de Dios, no nuestra, de reconocer la realidad que vivimos, mirar, abrazar, querer, amar, comprender y ser cercanos al que no es como tú. Y es algo que toca de manera frontalmente con la realidad del centro del Evangelio. Si nosotros queremos definir bien qué es el Evangelio y cómo cuadrarlo realmente con lo que tiene que ser nuestra vida, el Evangelio es la buena noticia de Dios a la gente que está perdida y que es inmerecida de que Dios viva con ellos. Ahí nos metemos todos. El capítulo 10 de Lucas nos narra la historia del buen samaritano, que todos la conocemos y la hemos leído, la hemos predicado, la hemos compartido y la conocemos de memoria. Pero precisamente esas lecciones de práctica cristiana, de cercanía con el que está necesitado de él, las que no se nos tienen que olvidar, ni
ni las tenemos que ignorar, sino las que tenemos que tener vivas en nuestro interior para que cuando las veamos en nuestro caminar diario, cuando nos levantamos, que tenemos una realidad nuestra, no la pasemos de largo. Porque esas historias están con nosotros todos los días, muy cercanos a nosotros. Y una de las preguntas que se hacen esta gente en los campos de refugiados es: ¿por qué me amas y por qué me abrazas? Esa es una de las preguntas que se hacen mucha gente allí. ¿Por qué tienes este tipo de actitud conmigo? Hermanos, el capítulo 10 de Lucas, que habla de la parábola del buen samaritano, es una definición de lo que tiene que ser nuestra vida y la realidad de la iglesia en el tiempo que nos tocó vivir. La capacidad de mirar y de no pasar de largo. La capacidad de entendimiento. La capacidad de abrazar. Hemos perdido la capacidad de abrazar por un me gusta en Facebook. Ahora con eso lo solucionamos todo. Me gusta y con eso ya cubro el expediente. Le escribo una carta a cualquiera por Facebook y lo veo por la calle y me cuesta decirle buenos días. ¿Es una realidad o es que yo me lo invento? Soy capaz de escribirle a alguien una carta a través de Facebook y tengo 500 amigos de Facebook y a lo mejor realmente entre ellos hay uno que solamente me llama cuando estoy enfermo. El resto son inventados, o supuestos, o ficticios, o irreales. Pero gente que se acerque a mí cuando estoy mal y me abrace, a lo mejor no tengo tantos. La iglesia en este tiempo no puede ser parte de esa ideología y de esa manera de entender la sociedad. Saber, pero no hacer. Ver, pero no pararse. Querer amar, pero no amar. Querer abrazar, pero no abrazar. Eso no puede ser. Porque es incoherente con lo que Cristo ha hecho en tu vida. Piensa lo que tú eras antes. Piensa en lo que Dios ha hecho con tu vida. Piensa si tú te mereces todo lo que Dios ha provocado en tu vida. Piensa si tú eres digno de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios. Piensa si tú eres merecedor de todo ese tipo de trato. Pues piensa que cuando tú vas por el camino, te vas a encontrar con gente que es inmerecida. Pero cuando pienses eso, piensa en ti. Cuando tú pienses que alguien es inmerecido, piensa en ti. Y entenderás que Dios no premia a los que se merecen. Dios regala a los que no se lo merecen. Porque si fuera por méritos, todo el mundo tendría derecho a algún premio, ¿no? O tú todo lo que has hecho lo has hecho malo. Seguramente habrás hecho cosas correctas, decentes, honorables, y quieras que no, el premio casi lo estás demandando. Esto que alguien me reconozca o que alguien me dé un premio. Pero Dios no da premios. Dios regala dones inmerecidos. Para que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Un error que Israel siempre tuvo. Olvidarse de dónde Dios lo sacó. No te olvides nunca de lo que yo hice contigo. Esa capacidad de no mirar para otro lado es una capacidad que Dios nos ha dado
y nos respalda y nos ayuda para poder afrontar aquellas cosas que tenemos que cubrir en nuestro tiempo. Otra capacidad que la Iglesia tiene es la capacidad de adaptación. De 1 Corintios 9, 6, que habla Pablo de su experiencia de adaptarse a la gente que no era como él, que no pensaba como él, que no vivía como él, que no tenía las costumbres de él. Hay una frase que dice, yo me hice a unos de una forma y a otros de otra. No estando yo sin ley, no estando yo sin sentido, sino que yo sabía lo que estaba haciendo, me adapté a la manera de otra gente. Indudablemente reconocer la realidad de nuestro tiempo nos obliga a poder aceptarnos unos a otros con culturas y formas y educación diferentes. Totalmente diferentes. Todos sabemos que a lo largo de la historia, todas las religiones, incluida la cristiana, no nos vamos a librar nosotros somos parte de la historia. Y todas han sido abrasivas, cruentas, impositoras y muy, en alguna manera, irrespetuosas con el que pensaba diferente. Y el mundo del cristianismo ha sido también una parte donde cuando se creía en posesión de la verdad era imponer al resto por obligación en la aceptación de la fe. Y lo que hemos visto en el vídeo es un producto de nuestro tiempo, en nuestra realidad, de lo que es imponerle al resto nuestra identidad. Así que la capacidad de adaptarnos, sin pisotear las culturas, sin pisotear las ideas, respetando al que no es como nosotros, al que piensa diferente, al que tiene una religión diferente. Porque lo único que necesita el mundo es el amor de Dios, el abrazo de Dios, el saludo de Dios, el afecto del amor de Dios. Hermano, ese lenguaje que es universal, eso rompe todas las identidades, todas las culturas, todos los idealismos, eso rompe todo. La Iglesia se debe dedicar a amar, porque es lo que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos recibido nada más que del amor de Dios gratitud, bondad, respaldo, alivio, esperanza. Todo desde el punto de vista inmerecido. No se nos olvide nunca eso. Lo que hemos recibido de Dios no lo mereces. No se nos puede olvidar nunca eso. Porque en la medida en que se nos olvide lo que Dios nos ha dado desde el inmerecimiento, cuando se nos olvida es cuando nosotros nos ponemos por encima de lo que. Cuando tratamos al resto creyendo que nosotros somos élite. Y nosotros somos luz cuando estamos en Cristo. Y nosotros somos sal cuando estamos en Cristo. Fuera de Él no somos mucho. Así que esa capacidad de adaptación, de hacernos, de convivir, decía Mari Carmen en el Salmo que leía, de armonizar junto al otro, es la llave que Dios utiliza para enviar su bendición. No podemos tener errores en la convivencia y en la relación con los demás, queriendo tener relación y convivencia y comunicación con la gente que solamente piensa como nosotros. Es un error. Lo que se necesita es que el amor de Dios funcione en tu corazón en la medida en que tú lo has recibido de Cristo. Nada más. Eso es milagroso. Eso tiene un poder y tiene una trascendencia en el corazón del que recibe el abrazo, del que recibe el beso, del que recibe el afecto, como tú no te puedes imaginar. Resultado, los presos. Una experiencia increíble, hermano. Increíble.
¿por qué vienes a visitarnos? ¿Por qué tratas con los otros sin conocernos? La respuesta de la calle, ¿por qué vas a esos sitios? Algo habrán hecho. Pues con su pan se lo coman. Son dos visiones diferentes. Pero es que el amor de Cristo nos tiene que sobrecoger, nos tiene que achuchar tanto que seamos incapaces de no dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. De ponernos en el lugar del que padece, en el lugar del que sufre, en el lugar del que no tiene dónde dormir ni no tiene dónde comer. En el lugar del que piensa diferente a nosotros. Pero lo único que necesita es alguien que lo abrace, alguien que lo ame, alguien que no le critique lo que piensa, alguien que lo ame, simplemente eso. Y el amor de Dios, os digo hermanos, que hace auténticos milagros en el corazón de la gente. Hay otro vídeo que no sé si lo vamos a poner, pero es un vídeo de música. Ya, yo creo que dije algo la semana pasada. Lo que fue la guerra de Bosnia, todos sabemos que estaba compuesto por 7 u 8 países que en otro tiempo estaban unidos y en ese tiempo pues decidieron independizarse los unos de los otros. Un grupo de música compuesto precisamente por gente de esos países que en años anteriores habían estado en guerra. ¿Cómo es que ellos, como decía Elías, supieron armonizar y hacer buena música aún siendo años anteriores enemigos y rivales? Esa capacidad que la Iglesia tiene de hacer ese trabajo, porque somos luz de Dios, pero porque Cristo está en nosotros, no porque nosotros seamos brillantes. ¿Tú quieres comprobar lo que tú eres? Desenchúfate de la relación con Dios y te diré lo miserable que tú eres y lo que yo soy también. Cuando estamos enchufados con Cristo, tenemos luz y somos capaces de darle a los demás lo que hemos recibido de Dios. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de ejercer esa capacidad de armonizar y de ser hombres y mujeres de paz, que hacen paz, que llevan la paz, producen la paz y provocan la paz. El último punto que me gustaría compartir es la capacidad que la Iglesia tiene de romper barreras y atravesar muros para que podamos mantener puentes de amistad y de cercanía con el mundo. Porque Dios ha dado su vida por el mundo. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿Cómo romper barreras con el que nos llevamos mal? El secreto es el amor. No pienses que hay un método, una estrategia, un arte mágico que tocas y que todo desaparece. No. El secreto es el amor. Pensar que la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío vienes a tratar y a hablar conmigo? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan bien. ¿Cómo tú, siendo quien eres, vienes a tratar conmigo? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que te ha provocado ese sentimiento? ¿Qué es lo que te lleva a estar cerca de mí si tú y yo somos enemigos culturalmente, religiosamente, territorialmente y además tú eres hombre y yo soy mujer? ¿Qué es lo que te lleva a acercarte a mí? Pensar que la Iglesia tiene la capacidad de romper barreras. No por métodos ideológicos, doctrinales o religiosos, sino por medio del amor. Es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones el vínculo y el vehículo perfecto para
enlazar y comunicar y hacer que barreras y impedimentos puedan ser derribados en el nombre de Jesús para que la gente pueda acercarse de una manera fraternal y cercana a Dios por medio del Evangelio. Es el amor de Dios. No hay un método mágico, no hay un método que haga un milagro, no hay otro método, hermanos. No hay otro método más que el amor de Dios que Dios ha derramado en nuestro corazón y que tenemos que aprender a repartirlo. Porque si tú estás necesitado de Dios, hay gente que lo está más. Si tú tienes carencias, hay gente que las tiene más grandes que tú. Si tú tienes falta de afecto, te aseguro que hay gente que tiene falta de afecto más que tú 1.000.000 de veces. Si tú pasas frío, hay gente que pasa más frío que tú. Si tú pasas hambre, hay gente que pasa más hambre que tú. Si tú tienes falta de economía, te digo que hay millones de personas que tienen más falta de economía que tú. Y si te digo que entre todos los casos que hemos mencionado, tú eres un privilegiado. Tienes una situación extraordinaria. Y tenemos aquí hermanos que tienen circunstancias no fáciles. Pero con la confianza que yo tengo con ellos, les digo que ellos son privilegiados. Por lo que yo he visto, ellos están genial. Pero la iglesia más. La capacidad de romper todas las barreras religiosas, culturales, sin dejar de respetar a la gente, es una capacidad que la iglesia tiene por medio del amor de Dios. ¿Cómo eres tú, hombre y judío, y vienes a mí a tratar conmigo porque tú y yo nos llevamos bien? Hermanos, por medio del amor de Cristo, cuando decidió pasar a Samaria, y esa mujer entendió el ofrecimiento de Jesús, fue tan rápido que fue al pueblo a anunciar: he encontrado al Mesías. Dos enemigos comunes. He encontrado al Mesías. Y acoplando una de las historias que comentábamos el domingo pasado, iglesias, hermanos, iglesias en Sarajevo, con pastores bosnios y creyentes serbios. Tiempos anteriores, enemigos los unos de los otros, pegándose tiros, balas, proyectiles y todo lo que encartaba. Y ahora han aprendido a convivir bajo una iglesia, honrando a Dios en sus vidas y siendo una comunidad que glorifica a Cristo, mostrándole a la sociedad cómo debemos de convivir unos con otros. Eso es para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para levantar a Dios, para darle gracias a Dios todos los días de quién es Dios en nuestra vida y lo que puede ser Dios en la vida de la gente. Cuando aprendemos a romper barreras, cuando aprendemos a respetar al otro, cuando por encima de lo que tú pienses y de lo que yo piense está el amor de Dios. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si somos capaces de mantener siempre esas enemistades de por vida, la obra de Dios no se puede hacer. Porque mi mentalidad y mi corazón no me permiten atravesar barreras, porque es una realidad. ¿Cómo me voy yo a tratar con este que no me llevo bien?
con aquel que no me cae bien, con aquel que... ¿Cuándo va a ser que el Evangelio recoja esa puerta abierta que yo le abro y yo pueda extenderme en el amor de Dios a aquella gente que no es como yo, que no piensa como yo y que encima es mi enemigo? O religioso, o cultural, o de idioma, o de nación, o de etnia, pero que no me cae bien. ¿Cuándo? Cuando Jesús tuvo la oportunidad de hablar con esta mujer y explicarle en qué consistía, porque si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él. Y eso es realmente lo que está sucediendo. Gente que no conoce el don de Dios está diciendo, háblame de Jesús. Y es la gran oportunidad, hermanos, que la Iglesia tiene por medio de nuestra acción, por medio de nuestra práctica, por medio de nuestro abrazo, por medio de romper todas aquellas cosas que nos han mantenido por años con una religiosidad en nuestra mente y en nuestra vida como si fuéramos alguien especial. Y no somos más que gente perdonada por Dios. No somos más que gente que ha recibido la bondad y la gratitud de Dios y ha hecho de nosotros gente más sensible en las cosas de Dios. Pero no somos más. Piensa, ¿qué eres más que el que tienes a tu lado? ¿Qué eres más que tu vecino? ¿Qué eres más que tu familia? ¿Qué eres más que... ¿Qué eres más? Si Dios te recogió a ti viviendo un mal momento. Si Dios te perdonó cuando tú no eras merecedor del perdón de Dios, ¿qué eres más que los demás? Pensar, hermanos, que una de las grandes dificultades que tiene la comunión de las personas, la comunicación entre los seres humanos, es precisamente eso, que yo soy un poco más que tú. Que algo tengo de mejor que tú. Eso es una gran dificultad para la comunicación. Eso, hermanos, ha tenido a la humanidad toda la historia enfrentados unos contra otros. Y ahora, después de haber sido impactados por estas historias y por estas secuencias en este viaje, ahora amo más a Dios. Amo más el Evangelio. Tengo más claridad de lo que tengo que hacer con mi vida. Mucha más claridad. Sé quién soy. Sé perfectamente quién soy. Y sé que todo lo que hay en mi vida, de no haber sido por Dios, no tendría absolutamente nada. Y sé que la fuente que hay en Dios, que ha puesto en mi vida y que ha puesto en tu vida, si nos limitáramos a repartir, la promesa de Jesús es viva en tu corazón y en mí. Y pondré una fuente de agua viva en tu interior, la cual no parará de tener y de tener y de tener y de tener. Cuando damos, cuando no damos, no. Y por eso es que en esta mañana a mí me gustaría incentivarte, motivarte y animarte. Hermano, lo que Dios ha puesto en ti es tan valioso, tiene tanto valor, tiene tanto autenticidad de Dios en nosotros, que cuando pasamos en nuestra vida diaria, no podemos mirar para otro lado. No podemos. Si queremos continuar con una vida religiosa, con el cual el único beneficiario de esa vida seas tú, bien puedes. Pero no es el ejemplo de Jesús. El cual, como dice Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios,
no se aferró a lo que era, sino que se humilló y se dio a sí mismo en favor de los demás. Y esa es, yo creo, la clave para comenzar una vida mucho más intensa y mucho más auténtica. El vino nuevo que Dios va a derramar sobre Antequera. ¿Tú lo crees? Es un vino nuevo que Dios está ahí. Pero la única dificultad no está en los antequeranos ni en la comarca. La dificultad de recibir el vino nuevo está en el recipiente, que eres tú y que soy yo. Que es nuestra actitud y nuestra respuesta a lo que Dios quiere derramar en nuestra vida. Y es precisamente, hermanos, ese vino nuevo cuando encuentra cabida en nuestro corazón y comienza a expandirse, es que vamos a conocer y vivir experiencias de Dios como tú nunca has visto. Y no es mi mundo, no es un mundo fantástico que yo me estoy inventando ahora. El vino nuevo de Dios es una realidad que cuando cae en una actitud abierta, flexible, que se expande, que se ensancha, y comenzamos a entender el propósito de Dios por el cual la Iglesia ve, separa, practica, abraza, se adapta, contextualiza con la realidad que tenemos y es capaz de romper todas las barreras, por muy difíciles que sean, a este mundo que nos ha tocado vivir. Dios va a hacer con nada que la gente que te rodea entienda qué tienes tú que yo no tengo. Háblame de tu vida, háblame de Jesús, háblame de ese evangelio y será tu oportunidad. No de darle una estructura religiosa, no de darle una organización cultica y eclesial que para muchos les aburre porque lo que necesitan es el amor de Dios en su vida que le va a sacar de donde están. El abrazo de Dios en su vida que lo va a sacar de donde están. Y la Iglesia, hermanos, tiene esa capacidad dada de Dios. La Iglesia tiene esa capacidad de amar, de querer y de expandirse. Y por eso el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo diferente a todas las épocas anteriores. Debemos de saber utilizar lo que Dios nos ha dado. Saber utilizarlo. El talento que Dios nos ha dado, que es el talento del amor. A veces hemos relacionado los talentos con capacidades, pero el talento es el talento del amor. Si Dios te ha dado el talento de amar, no lo escondas. No lo escondas. Porque tuve miedo, lo escondí. No, no lo escondas. Invierte. Deja que el Espíritu de Dios inunde tu vida, te proyecte, te inquiete, te anime, te moleste de noche, tengas sueños, tengas anhelos. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu interior y verás que hay toda una realidad que por años quizás no has visto. A mí me dicen que yo vivo en los mundos de yuppies. ¿De verdad? Estas son las cosas de Miguel. Miguel vive en los mundos de Yuppie, en Disneylandia. Miguel está siempre fantaseando y fantasmeando. Está bien, yo lo acepto. Pero si no tuviera esta ilusión, yo habría abandonado la fe ya hace muchos años. No tendría sentido. ¿Qué sentido tiene recibir de Dios, quedarme con lo que Dios me da, quedarme con... No tiene sentido.
La expresión de amor de Jesús, de dejar el lugar donde estaba, de colgarse de su gloria, de su honra, de su dignidad y bajar a la tierra a contactar con gente inmerecida total y darse por ellos sin ningún tipo de premio, nada más que este es un amigo de pecadores. Ese fue el premio de Jesús. Este es un amigo de pecadores, que se juntan con los pecadores. Si no tuviéramos esa motivación en nuestro interior de desprender lo que Dios nos ha dado en favor de los demás, ¿qué sentido tiene tu fe? Si el verdadero valor del Evangelio es un desprendimiento total de lo que Dios nos ha dado en favor de los demás. Un desinterés total por tu vida y un interés total por los demás. Así que yo, hermano, yo te invito a que tú reflexiones. A que tú reflexiones lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que Dios quiere provocar en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en Antequera, en la comarca. Hay sueños de ver una sociedad que mejora, una sociedad que comunica mejor, una sociedad que es más integral. Y esa es la sal que Dios nos ha dado. Ojalá Dios pueda utilizar tu vida, mi vida, nuestras vidas, como una comunidad que entiende muy bien cuál es el propósito por el cual somos creyentes, por el cual practicamos la fe. Ojalá entendamos que fuera de cualquier tipo de religiosidad y cualquier tipo de ideología, que lo que Dios quiere mostrar al mundo es el amor de Cristo derramado sobre la cruz en favor de aquellos que están perdidos y desorientados. Y que la iglesia tiene la capacidad de mostrar eso. Y puestos en pie vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, porque siempre hay que pedirle a Dios que Él nos ayude a que puertas sean abiertas y que la iglesia tenga la oportunidad de poder mostrar el amor de Dios por medio del Evangelio. Un Evangelio que es libre, que es personal, que no es obligatorio, que no es impositivo, que no es elitista, sino un Evangelio que es universal. Porque así lo ha querido Dios. Recordar. Porque a Dios le ha placido. Porque Dios ha querido. Porque Dios lo ha dicho así. En ti, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra.